Nuevamente viendo sustitución trigonométrica, vamos a ver este siguiente caso de este cociente. Entonces aquí no tenemos directamente un radical, pero como podemos aplicar propiedades de potencias, entonces esto lo podemos expresar como el radical elevado a la potencia 4. Un medio por 4 me va a dar la potencia 2. Y este 12 lo puedo expresar como 2 raíz de 3 al cuadrado. Entonces, escribiéndolo un poquito más claro, entonces nos queda que es 2 raíz de 3 al cuadrado y todo este radical elevado a la potencia 4. Entonces nuevamente tenemos una suma de cuadrados, por lo que entonces nuestro triángulo rectángulo corresponde nuevamente a estas expresiones. Los cuadrados que tenemos dentro del radical son los catetos. Entonces es el cuadrado, selecciono que es el cateto opuesto y este es el adyacente. Y el radical es la hipotenusa. Y hacemos el procedimiento. Cateto opuesto entre adyacente es la función tangente. Despejamos la variable, 2 raíz tangente. Calculamos el diferencial, entonces es la constante por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, por el diferencial de la variable. Y el radical entre el cateto constante, hipotenusa sobre cateto adyacente, es la función secante. Por lo que el radical entonces nos queda como 2 raíz de 3 secante. En la sustitución, entonces, podemos obtener que el diferencial de la variable, aquí hay un error, hay que ser diferencial de x. Entonces, el diferencial de la variable es 2 raíz de 3 secante cuadrada diferencial, y el radical, que es esto, todo esto de acá, va a estar elevado a la potencia 4. Haciendo un conjunto de simplificaciones, entonces obtendremos que es 2 raíz de 3 secante cuadrada diferencial, potencia 4 de 2, 16, potencia 4 de la raíz de 3 es 9, y secante cuarta. Al simplificar, esto nos queda entonces como raíz de 3 entre 72, lo que nos estaría dando en la función trigonométrica la simplificación diferencial sobre secante cuadrada. Esto, para poderlo integrar, podemos observar que podemos obtener su recíproco. El 1 sobre secante corresponde a la función coseno. Entonces nos queda que es la integral del coseno cuadrado. Aquí la podemos integrar de dos maneras distintas. Le aplicamos su fórmula de reducción o le aplicamos identidad trigonométrica. En el caso particular de la identidad trigonométrica, sabemos que tenemos la identidad correspondiente es que el coseno del doble del ángulo es igual a 2 coseno del ángulo menos 1.
Si nosotros, coseno cuadrado, si nosotros despejamos aquí el coseno cuadrado, entonces restaríamos la unidad y luego dividimos por 2, lo que nos estaría quedando que es el coseno del doble ángulo más 1 dividido por 2, y esto corresponde al coseno cuadrado del ángulo. Entonces lo hacemos para la variable teta, lo que nos da entonces que es la integral del coseno de 2 teta más 1 sobre 2 diferencial de teta. Aplicamos propiedad de linealidad en este caso. Aquí lo que nos quedaría, raíz sacándole un medio, entonces nos queda raíz de 144 integral del coseno del doble ángulo más la integral del diferencial. Y entonces aquí tendremos dos integrales. Nada más en el primer caso lo que tenemos que hacer es ajustar para poder integrar coseno de u diferencial de u. El diferencial debe de ser 2 teta, por lo que entonces el ajuste lo escribimos en esta forma y la otra va a ser una integral directa, por lo que entonces nos está dando que será un medio, y la integral del coseno de u diferencial de u es el seno de u, y aquí la variable teta más la constante de integración. Para poder regresar a la variable original necesitamos ángulo simple, y aquí tengo un ángulo doble. Entonces lo que necesito es utilizar la identidad trigonométrica correspondiente, que nos indica que el seno de 2 veces el ángulo corresponde a 2 veces el producto del seno del ángulo por el coseno del ángulo. Lo aplicaríamos en esta parte y entonces nos va a quedar que es un medio de 2 seno de ángulo coseno de ángulo más el ángulo, y aquí un error en el paso anterior, la constante de antiderivación, bueno, no es error, se puede dejar ahí, pero lo acostumbrado es dejarla separada. Entonces ahí lo tendríamos, la expresión en términos del ángulo. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es regresar a la variable original. Estos se van a simplificar y entonces observamos de que el resultado queda como el seno del ángulo, que sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, es la variable x, entre la raíz multiplicado por la función que es cateto adyacente entre raíz más el ángulo. Aquí no es una función trigonométrica, es el ángulo. Entonces lo que tendremos que hacer es despejar de esta expresión el ángulo de la forma más sencilla. Puede ser de cualquier función trigonométrica. Puedo plantear la función seno, la función coseno, la que nosotros queramos, pero la estructura más simple la vamos a obtener precisamente de esta primera asignación, donde dividimos la parte variable entre la parte constante. Y entonces de aquí, al despejar la función, el ángulo, entonces nos queda que el ángulo es la tangente inversa de este cociente. Entonces, por lo que lo expresaremos como la tangente inversa de x entre 2 raíz de x. Y aquí pues ya nada más lo que corresponde sería a simplificar la expresión. Lo vamos a colocar por aquí arriba.
Entonces, la simplificación de nuestra antiderivada nos queda en la siguiente forma. 2 raíz de 3 por x y el radical por el radical nos queda en potencia unitaria, por lo que sería únicamente x cuadrada más 12 más la tangente inversa de x entre 2 raíz de 3 más la constante de antiderivación. Y aquí pues nosotros decidimos si aplicamos propiedad distributiva o dejamos esta suma multiplicada por esta constante. Y este sería nuestro resultado final.